Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el Señor nos regala en este día una palabra maravillosa y magnífica, en una fiesta maravillosa y magnífica, que es la cátedra de San Pedro. La cátedra de San Pedro, recordamos lo que escuchamos en el Evangelio, que Jesucristo, después de la confesión de fe de Pedro, le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es importante porque la cátedra, sabemos todos que cátedra es como un asiento, como una sede, un trono. De la cátedra viene la palabra catedral, de donde la catedral es donde el obispo dirige a su iglesia. Por ejemplo, la cátedra de San Pedro en Roma, la Santa Sede, como la llaman, viene de la cátedra de San Pedro, la Santa Sede, que es esta sede donde el obispo de Roma, sucesor de Pedro, gobierna la comunión con las demás iglesias. Por eso es maravilloso, hermanos, esta fiesta de hoy, porque nos muestra pues a Pedro, este apóstol, este personaje de los 12, pecador. Una piedra de verdad, cabeciduro, un hombre fuerte, un hombre tosco, un hombre impulsivo con su humanidad, pero un hombre también cobarde, un hombre también débil, frágil. El primer apóstol, pero el más pecador, que conoció a Cristo, que lo llevó a todos los lugares más importantes para que tuviera esa experiencia. Estuvo en la resurrección de la hija de Jairo, estuvo en la resurrección de Lázaro, estuvo en la transfiguración y acompañó a Jesús en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, que a él, a Santiago y a Juan. O sea, Pedro ha sido el testigo de Jesús, pero un testigo pecador, frágil. Escuchábamos en la llamada de Pedro, que le dice: echa las redes, y dice: en tu palabra echaré las redes. O sea, tú vienes a enseñarme a mí. Y cuando ve que Jesús hace ese milagro, dice, se tira a los pies de Jesús de rodillas y le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Es importante, hermanos, esta figura maravillosa, porque nos muestra el Señor sobre todo eso, que Pedro es el pastor. Hoy ya nos lo ha dicho hace dos días, nos hace este mismo evangelio, pero en Marcos, hoy en Mateo. Y Mateo tiene unas características diferentes a Pedro, porque Pedro, si ustedes ven, le dice Jesús cuando pregunta, y nos hace esta pregunta también esta mañana: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Antier, no sé ustedes qué hayan respondido de cara a la pregunta de Jesús. Antier, ¿quién era para ustedes Jesús? Hoy nos vuelve a hacer esta pregunta. Un día nuevo, después de 2 días que hemos vivido, pasado, no sé cómo nos haya ido en estos 2 días, si hemos pecado, si hemos entristecido, qué nos ha acontecido, no sé. Pero hoy nos vuelve a hacer, a través del Evangelio del Señor, esta pregunta. Nos la vuelve a hacer igualita. ¿Tú quién dices que yo soy? La gente dice que soy un profeta, que soy el Hijo de Dios, que soy milagroso. Pero tú hoy, ¿qué dices de mí? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y Pedro,
gracias al Espíritu Santo, le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. O sea, Pedro está haciendo algo que no puede salir de él, porque de él lo único que puede salir, sí, tú eres el Mesías, tú eres un rabí, un maestro, pero no le puede salir a Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo. ¿Por qué? Porque la ley no permitía una cosa de estas. Por eso matan a Jesús, porque se considera hijo de Dios y Dios no tiene hijo. Dios es omnipotente, es el único. Entonces, esto viene de Dios, y ahí es donde Jesucristo se da cuenta que Pedro es el elegido. Por eso, en este evangelio de hoy, le dice Jesús a Pedro, tú Simón, no le dice Pedro, dice tú Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne y hueso, sino el Padre que está en el cielo. O sea, lo llama primero que todo, antes de Pedro, hijo de Jonás. Todos sabemos que es Simón hijo de Juan, y aquí le dice Simón hijo de Jonás. O sea, Jesucristo ya lo compara con el profeta Jonás. Y todos sabemos que el profeta Jonás fue un profeta impulsivo, un profeta de carácter fuerte, un profeta que de cara a la misión que Dios le tenía no quería ir, se escapó, se montó en un barco, el barco está naufragando, todos dicen ¿qué pasó? Y Jonás a un cierto punto tiene que decir, no, mira, es culpa mía, porque Dios me está buscando y yo no quiero convencerle. Y entonces lo tiran al agua, lo coge la ballena, lo lleva hasta la playa, y al final Jonás, sin querer, contra su voluntad, obedece, y va a Nínive, la gran ciudad, la ciudad enemiga. Por eso Jonás no quería ir a Nínive a convertirla, a anunciar la palabra de Dios, porque eran sus enemigos, porque de ahí vino toda la deportación del pueblo de Israel. Por eso Jonás es fuerte, pero al final Jonás entra en la voluntad de Dios y Jonás anuncia y se convierte esta gente, Pero Jonás queda aburrido, queda triste, queda enojado. ¿Por qué? Porque se ponen en conversión y Dios los perdona. Y recuerdan en el libro de Jonás que dice que Jonás tenía mucho calor, que se le estaba hasta quemando la cabeza, seguramente era un calvo, y dice que Dios hace crecer un árbol que lo cubre y Jonás está contento. Dice que al otro día este árbol como que se pudre, se seca y se cae, y Jonás empieza a murmurar. Y empieza a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me dejas así? O sea, me estoy quemando, me estoy muriendo del calor y tú ahora me quitas toda protección. Y eso lo hace el Señor para decirle a Jonás, oye, o sea, si tú te preocupas tanto por un árbol, te preocupas tanto por ti, y no te ibas a preocupar por toda una ciudad que estaba sufriendo, que estaba en el infierno. Y ahí Jonás es donde entiendes todo este amor de Dios. Por eso, hermano, lo paragona, porque Pedro tiene que hacer esta experiencia como Jonás, esta experiencia de pecado, esta experiencia de ver que no ha sido elegido porque es el mejor, porque lo vemos más adelante de este evangelio, que le pasa como nos pasa a nosotros. Apenas nosotros vemos la llamada de Dios, que nos llama a hacer un servicio, que nos regala la oración, que nos regala el discernimiento, que nos regala paz, entonces inmediatamente creemos que es nuestro. Aquí Jesucristo le dice, mira, Pedro, que esto no te lo ha dado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Pero cuando Pedro se siente el mejor, que sobre esta piedra se edificará la iglesia y las puertas del infierno, ya se cree superior. Y apenas Jesucristo le anuncia y le dice, mira que yo voy a Jerusalén y voy a ser despreciado, humillado, voy a morir y al tercer día resucitar. Pedro ya se cree con autoridad y dice, no. Lo coge aparte, lo reprende y le dice, a ti no te puede pasar esto. O sea, ya, que es el mismo problema que tenemos nosotros, hermanos, que es el mismo combate, la misma situación que tenemos nosotros con los demás en nuestra realidad cotidiana, de que apenas el Señor nos regala un poquito de consuelo, sentimos el perdón de los pecados, esa paz, esa alegría, sentimos que nos regala otra gracia por otro lado, ya nos sentimos con la autoridad moral, con la autoridad espiritual de corregir y de destruir al otro, de juzgarlo y decirle, no, tú estás mal, tú no puedes hacer esto, tú no puedes seguir en esto, y lo destruimos. Por eso, hermanos, ánimo, que el Señor nos viene con mucho amor, porque lo que le dice a Pedro no lo dice a cada uno de nosotros. O sea,
Hoy nos viene a decir, yo soy para ti el Mesías, yo soy para ti el Hijo de Dios. Tú has visto en tu vida que yo soy el Hijo de Dios. Tú has visto que yo he venido a perdonar tus pecados, que te he venido a amar en tu realidad, que no te abandono, que no te dejo, que no te castigo, que no te condeno. ¿No has visto? Maravilloso. Me alegra mucho. ¿Por qué? Porque hoy tú eres Pedro. Tú eres Pedro, tú eres esa piedra y eres una piedra viva, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Hermanos, el infierno no tiene poder contra nuestra puerta, contra nuestra vida como piedras, porque somos piedras vivas, dice San Pedro mismo, somos piedras vivas edificadas en el templo grande de Dios para la edificación de su gloria. Somos piedras vivas en esta construcción de la iglesia, hermanos. Por eso entonces sintámonos hoy alegres en esta cátedra de Pedro, que nos consuela, que nos anima, que el Señor llama al más pecador y lo hace el primero, lo hace su sucesor en la fe y en la iglesia a través de todos estos siglos, a través del Santo Padre, pastor de la iglesia de Roma, el obispo de Roma, que en comunión con todas las iglesias del mundo está en comunión. Por eso, hermanos, entonces miremos nuestros pecados, no para despreciarnos, no para juzgarnos, no para entristecernos. Mira que no cambio, mira que no soy mejor, mira que siempre sigo siendo el mismo, hasta peor. No nos miremos así. Miremos nuestros pecados para decir, Señor, gracias. Señor, te alabo y te bendigo por tu amor, porque me amas. Porque no me juzgas, porque no me desprecias, porque no me condenas, porque no me castigas, porque no haces como hacen mis amigos, como hacen mis familiares, como hacen mis compañeros de trabajo cuando en un pecado mío, un error. No, gracias, Señor, porque tú me amas así y porque tú estás haciendo una obra en mí, como la hiciste con Pedro. El Señor le dice esto a Pedro, pero al principio de todo su proceso de viaje hacia Jerusalén. No se lo dice al final ni lo premia, no. Jesucristo, viendo su respuesta, le hace una profecía. Pero Pedro tiene que convertirse, Pedro tiene que madurar en la fe, Pedro tiene que darse cuenta que no es santo, que no es perfecto. Se dará cuenta que es pecador. ¿Cuándo? Cuando el apóstol, una de las columnas de la iglesia, el precursor de Cristo, el vicario de Cristo, ¿qué tiene que hacer él? ¿Qué experiencia tiene que hacer? Tocar el fondo. Y él que es el que profesa la fe, el que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, tiene que darse cuenta que él es un pecador, que lo renegó, que es un apóstata, que de cara a unos siervos no profesó la fe que profesó hoy en este evangelio. Tú eres el Hijo del Dios vivo. En el momento al sufrimiento, del momento a la persecución, de cara a la muerte, Pedro tuvo miedo y apostató. Dijo, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese hombre. Eso dijo Pedro. Eso decimos nosotros cada día con nuestros comportamientos, con nuestros gestos, con nuestras actitudes. Yo no lo conozco, pero voy a misa, pero comulgo, pero me confieso, pero rezo, pero no lo conozco. De cara a un sufrimiento, de cara a una persecución, de cara a que se rían de nosotros, a que se burlen o a que nos insulten. Por eso es importante nosotros también tener esa experiencia. Pedro llora amargamente su pecado de apostasía, su pecado de traición, su pecado de renegar a Cristo. Pero lo maravilloso es que Cristo va y lo busca y le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres más que a estos? ¿Me quieres? O sea, Jesucristo baja hasta el corazón de Pedro. Y cuando Pedro escucha por tercera vez, ¿me quieres?, se arrepiente, recuerda su pecado y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Esto es lo maravilloso de Pedro, su humildad. Pedro reconoce que es un impulsivo, que es un pecador, pero se pone siempre a los pies de Cristo. Y siempre Cristo, de cara a sus pecados, como en el Evangelio cuando le dice, apártate de mí que soy un pecador, Jesucristo le dice, no temas Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. Lo mismo en el Evangelio de Juan, no temas Pedro, tú sígueme. Antes hacías lo que querías, te ceñías tú, ahora cuando estés viejo, otro te ceñirá e irás donde no quieras. Eso es importante, esta es la fe del cristiano, esto es nuestra fe. Por eso, hermanos, entonces alegrémonos en esta fiesta, pidamos la intercesión del apóstol San Pedro, para que podamos ser estas piedras vivas, conscientes de nuestra debilidad, conscientes de que somos pecadores, pero conscientes
y certeros y convencidos de que somos amados por el Señor, de que Cristo murió y resucitó en la cruz por nosotros. Su sangre preciosa tiene el poder de perdonarnos, tiene el poder de amarnos, de resucitarnos, de regalarnos hoy vida eterna, de regalarnos paz, de regalarnos alegría. Por eso, hermanos, entonces ánimo, que esta fiesta sea nuestra fiesta. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser Pedro, a ser esta piedra viva, donde se reconstruirá esta iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hermanos, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra nosotros. Eso nos está dando la llave para atar y desatar. Por eso entonces, ¿y cómo esta llave cuál es? Es el perdón de nuestros pecados. Es el amor de Dios. Es la resurrección de Cristo. La llave es Jesucristo, que abre el cielo o lo cierra. Es Cristo. Entonces entremos hoy con esta llave en nuestro corazón. Que sea Cristo hoy que nos pueda abrir las puertas del infierno que vivimos, que pueda abrir las puertas de nuestro corazón y sacar el rencor, el odio, la tristeza, la vanidad, la avaricia, la codicia, la lujuria, la ira, la pereza, la soberbia, el orgullo. Hoy que nosotros hoy podamos sentir esta fuerza, esta paz, que Cristo sea nuestra llave, que abra la puerta de nuestro corazón y poderle cerrar esta puerta al infierno. El infierno no puede prevalecer porque el demonio puede entrar en nuestra vida solo si nosotros le damos entrada. Entonces no le dejemos entrada al demonio ni al infierno, porque somos hijos de Dios y Dios no quiere con él. Nos quiere que participemos de su amor, que participemos de su misericordia. Por eso, hermanos, ánimo, con nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida puesta en Cristo, mirando al cielo, no mirando al infierno. Salgamos hoy del infierno, salgamos de la tristeza, de la angustia, de la depresión, del estrés y miremos al cielo, miremos nuestra patria. Para allá nos tenemos que ir, allá tenemos que estar. Por eso caminemos con fe en la figura de Pedro. Recemos por el Papa Francisco, que es el vicario de Cristo en este momento. ¿Qué es esta figura de Pedro? Recemos por él, recemos también por estos encuentros que se están haciendo en el Vaticano sobre la pederastia, para que el Señor le regale a los obispos, a los cardenales, al Santo Padre una palabra de fe, una palabra fuerte que nos venga a confirmar de cara al pecado de la Iglesia, de cara a nuestra fragilidad también. Recemos por los sacerdotes, especialmente por los que han pecado, por las víctimas de todos estos pecados, para que entremos en la comunión, para que veamos que no es el hombre malo, sino el demonio que es malo y nos engaña. Por eso entonces no tengamos miedo de entrar hoy en esta fiesta maravillosa y pedirle al Señor que nos ayude a tener siempre esta fe en Cristo, esta fe en el Santo Padre, que Él no habla por su cuenta, sino que es el Padre que lo toca, que le hace anunciar una palabra de fuerza, de fe, de verdad, en función de nosotros, su rebaño. Y pedimos nosotros que no nos olvidemos que somos Pedro, que somos una piedra viva, que a través de nosotros se está construyendo la iglesia, para que los paganos, para que los alejados puedan regresar y decir: yo quiero ser piedra viva, para edificar la iglesia y poder estar construido en la Jerusalén del cielo. Recemos los unos por los otros y que el Señor nos bendiga y la Virgen nos proteja en este día. Que así sea. Del Evangelio